Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Familia, buenos días a todos, Dios me los bendiga y bueno, gloria a Dios porque un día más estamos aquí y nada, y vamos a continuar con nuestro estudio que continuamos en el capítulo 27 de Génesis capítulo 27. Y vemos que antes de comenzar en este capítulo vamos a los últimos 2 versículos del capítulo anterior, del 26, ¿no? Que dice que termina que Esaú, que ya era de 40 años, y tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y estas dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, ¿verdad? Vemos que como que tomó por mujer por esposa, no una, sino como que a dos mujeres por esposa, ¿no? Y a 2 mujeres por esposa, como para complicar un poco más la situación, ¿verdad? Y como que eran cananeas y eran totalmente pues mujeres diferentes, ¿verdad? Como diferentes a las costumbres de Isaac, para recordar un poquito en estos 2 versículos de este capítulo anterior. Y vamos a comenzar en el capítulo 27. Vamos a leer del 27, del 1 al 29, creo. Y dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí,
Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi caza, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Bueno, pues aquí vemos que en este capítulo 27, ¿no? Que vemos que Jacob obtiene la bendición de Isaac, aunque en el capítulo anterior, ya aquí en el capítulo anterior decía que bueno, que el hijo mayor pues serviría al menor, ¿verdad? Pero vamos a ver en este capítulo 27 vemos varias cosas. Dice que aconteció que ya Isaac ya era viejo, ¿verdad? Vemos en los primeros versículos que Isaac era viejo y estaba para morir, ¿no? Estaba para morir. Y Isaac pues manda a su hijo Esaú al mayor a cazar y para que le preparara un guiso, le preparara un buen potaje, como decimos, ¿verdad? Para bendecirlo. La cosa no era así porque, pero bueno, porque vemos que el Señor, que Jehová, la bendición, digamos, iba para
para Jacob, para el menor. Pero Isaac quería bendecir a Esaú. Y bueno, entonces vemos que Esaú pues era un poco como desviado, ¿verdad? Vemos que Isaac quería bendecir a Esaú. Entonces vemos que porque era el primogénito, pero era un poco desviado, y aún así quería bendecir a Isaac a Esaú porque era como su hijo favorito, ¿verdad? Seguía siendo su hijo favorito. Y vemos que a partir del versículo 5, del 5 al 10, ahí vemos que Rebeca estaba escuchando, ¿no? Estaba como espiando la conversación que tenía Isaac con su hijo Esaú, ¿verdad? Y vemos que Rebeca pues no actúa muy bien, ¿no? Vamos a recordar lo que dice. Ya Isaac era anciano, ya sus ojos decía que estaban oscuros, ya era sin vista. Pues vemos que más adelante pues que no reconoció ni a Jacob. Bueno, medio lo reconoció, pero al final pues ya vemos lo que pasó. Y estaba ya muy mayor. Y dice a partir del versículo 5 que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú, su hijo. Y Esaú pues nada, fue al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob, con su hijo, ¿verdad? Y le dijo que le trajera un cabrito, ¿no? Una cabrita para ella prepararla y cocinarla. Entonces vemos aquí que Rebeca estaba escuchando, y vemos aquí un engaño, ¿verdad? Vemos como el engaño, ella ve como el engaño, como una solución ya a la ceguera que tenía, ceguera física o ceguera espiritual, a la ceguera de Isaac, ¿verdad? Entonces vemos que hace mal, ¿verdad? Y muchas veces pues queremos, como cuando una cosa está mal, pues hacemos otra cosa que está mal, y cuando se hacen las cosas mal, eso lo único que pasa es que multiplicamos más las cosas que hacemos mal, ¿verdad? Porque una cosa mal, si hacemos otra mal, no va a ser nunca el bien. Sería siempre para mal, ¿verdad? Pero vemos que Jacob aquí en verdad no quería como participar de ese plan que la mamá tenía, porque Jacob era un temeroso de Dios. Él no quería recibir esa maldición, sino recibir bendición, porque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero vemos que al final Jacob obedece lo que su mamá le dice. Y en el versículo 13 dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos, ¿verdad? Vemos que aquí toma una decisión Rebeca, toma una decisión muy peligrosa, muy arriesgada, ¿verdad? Entonces vemos que Rebeca aquí nos hace ver varias cosas, ¿verdad? Y vemos que ella pues también estaba como Isaac tenía como favorito a su hijo, ¿verdad? Su hijo Esaú, pero vemos que Rebeca también, vemos que Jacob era su hijo favorito, ¿verdad? Vemos que Jacob es su hijo favorito. Y entonces pues
vemos que Rebeca estaba cegada, tenía preferencia por Jacob y ella que pues creía y pensaba, ¿no?, que estaría convencida de que eso era lo correcto ante los ojos de Dios, el actuar de esa manera, ¿verdad? Vemos que en verdad no está actuando bien, ¿verdad? Rebeca no está actuando bien. Vemos que Rebeca, como he dicho, cegada por su preferencia por Jacob, estaba convencida de que eso era lo correcto ante los ojos. Ella pensaba que eso era lo correcto ante los ojos de Dios. Pero vemos que a lo mejor, aunque aún así Rebeca tuviera razón, eso no era una excusa para engañar, ¿verdad? Porque vemos ahí que Rebeca trama un plan, un engaño. Y la Biblia nos enseña que la forma de vencer el mal, como he dicho antes, ¿no? No es volver a hacer el mal, sino es haciendo el bien, ¿verdad? Y como nos enseña en Romanos 12:21, ¿no? Romanos 12:21 nos dice que... Vamos a buscar Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que vence con el bien el mal, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces vemos que Rebeca trama este plan y no está bien, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que en Romanos 12:21 que debemos de vencer con el bien el mal. Y Rebeca pues debió de buscar otra manera, ¿verdad? Lo más normal es que intercediera orando, ¿verdad? Apelar lo que ella quería tramar, dejar de hacer eso y orar e interceder, ¿verdad? Y es que a lo mejor ella pues pensó que la mejor manera era engañar y no dejó que Dios, digamos que Dios actuara, ¿verdad? Rebeca lo más sencillo, pensando que a lo mejor orando, pues esa no era la forma correcta y entonces pues no dejó que Dios actuara, hiciera su obra, ¿verdad? Que sería digamos lo que es justo y lo correcto, ¿verdad? Pero pues Rebeca vemos que prefirió tomar el asunto en sus propias manos y es como y entonces pues no dejó a Dios, ¿no? Pero como ella vio como ver eso como una manera más fácil, ¿no? La vía más fácil para combatir ese mal, ¿verdad? Y vemos que tanto al final Jacob como Rebeca tuvieron que pagar, bueno, más adelante, cuando leemos más adelante, ellos tuvieron que pagar un precio, ¿verdad? Eso se verá más adelante. Pero vemos que al final Jacob siguió el consejo de su madre. Y continúa diciendo en el versículo 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo el guisado, ¿verdad? Vemos que su madre hizo el guisado. Y bueno, pues vemos que hasta el versículo 20, Rebeca prepara el guisado, todo ese plan que tenía tramando, y prepara el guisado. Entonces, dice en el versículo 20, que entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que lo encontrase delante de mí, ¿verdad? Aquí vemos una cosa, vamos a notar aquí una cosa importante, ¿verdad? Porque Isaac le hace una pregunta, ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío, verdad? ¿Cómo es que Isaac había mandado a Esaú a cazar y claro, y llega Jacob en vez de Esaú, claro, y Isaac pues le pregunta que cómo es que había encontrado tan rápido, tan pronto, ¿verdad? Pero mira lo que es la respuesta que vemos aquí en Jacob. Dice Jacob, vamos a notar algo aquí, algo importante.
que Jacob le dice, el Señor tu Dios, ¿verdad? Aquí vemos que dice que Jehová, el Señor tu Dios. Jacob le responde, Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Aquí no vemos vemos que los hijos de Isaac, cuando Jacob dice esta respuesta, el Señor tu Dios, pues vemos que como que los hijos de Isaac aún no habían como reconocido, ¿no?, a Jehová como su propio Dios, porque mira la respuesta que Jacob le da a su papá. Dice el Señor tu Dios. O sea, no dijo el Señor, nuestro Dios, mi Dios, sino el Señor tu Dios. Entonces vemos que no tienen, ellos como que no habían reconocido todavía al Señor como su propio Dios, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que cuando queremos aceptar al Señor en nuestras vidas, eso es una decisión personal, ¿verdad? Y es una decisión personal y es algo, una experiencia personal con el Señor, ¿verdad? Pero vemos que Jacob al final se presenta delante de su padre, ¿verdad? Y haciéndose pasar por su hermano Isaac, pero por su hermano Saúl. Pero vemos que Isaac, bueno, a pesar de ser viejo, sospecha que quien hablaba pues no era Esaú, ¿verdad? Porque él pudo reconocer un poco la voz de que no era Isaac, pero bueno, se acercó, le dijo que se acercara para reconocerlo, ¿no? Entonces vemos que Isaac entonces dijo a Jacob, y te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, y a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Entonces vemos que Jacob se acerca, él lo palpó y dice que la voz era la de Jacob, pero las manos eran de Esaú. Entonces dice en el versículo 23 que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Saúl. Y vemos que lo bendijo y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Saúl? Y él respondió, que yo soy. Entonces dijo, sírveme y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, y trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido, ¿verdad? Entonces vemos que y termina el versículo 28 y 29, ¿no? Después diciendo, y Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces vemos aquí que Isaac, vemos ya pues que con lo mayor que es, pues él como que está en un punto de esa ceguera, ¿no? Pues porque no reconoce, ¿verdad? Incluso acercándose a Jacob, pues vemos que lo bendijo porque y vemos que el grado de ceguera ya tanto físico como espiritual pues no lo reconoce, ¿verdad? Vemos ya algo importante aquí de que Isaac pues ni reconoce a su hijo. Entonces parece ser que como que fue muy fácil, ¿verdad? Engañarlo, ¿no? Muy fácil engañar a Isaac. Entonces vemos que eso incluso, bueno, nos puede pasar hasta nosotros, ¿verdad? Porque aquí hablando de la ceguera, bueno, primero vemos hasta la trama, ¿no? También de Rebeca, todo el mal que hace, ¿verdad? Y luego pues vemos que incluso hace hasta su propia voluntad, porque sabiendo que Dios había, digamos, prometido de que sería Jacob, ¿verdad? Sería Jacob el que, bueno, iba a ser bendecido
pero vemos que incluso Isaac pues pasa como por alto eso, ¿verdad? Porque aún así quería seguir bendiciendo a Esaú, y era todo lo contrario. Y Rebeca pues igual. Rebeca vemos que en vez de confiar en Dios, pues ella actúa por su propia cuenta, y nos pasa pues a nosotros también, ¿verdad? Que muchas veces pues hacemos la vista gorda y bueno, y entonces cuando aquí se refiere a ceguera, ¿no? La Biblia pues nos pone como ejemplo todas estas cosas, ¿verdad? Nos pone como ejemplo, dice que en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, dicen que estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿no? Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, ¿verdad? Entonces vemos que estas cosas nos sirven para nosotros de ejemplo, ¿verdad? Porque dice que el que esté firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Aquí vemos que tomamos como ejemplo, ¿no? Vemos todas estas cosas que sucedieron a estas personas, ¿no? Como nos cuenta la Biblia, son de ejemplos para nosotros, para que nosotros nos cuidemos de hacer lo que por ejemplo, como hizo Isaac e hizo Rebeca, ¿no? O como en el capítulo anterior, ¿no? Como hizo Saúl, que tomó por esposas a dos mujeres, ¿no? O sea, vemos que sucedieron cosas y nos sirven como ejemplos para que nosotros no caigamos también, ¿verdad? Y porque como vemos que aquí ya entró Isaac, ¿verdad? Que ya tenía una ceguera de bastante grado para no reconocer a su hijo, y bueno, diciendo que la voz pues era, entonces la voz era parecía la de su hijo Jacob, pero al tocarlo pues dijo que era Esaú. Entonces muchas veces por eso esa ceguera también espiritual a nosotros nos tiene que hacer entender que si nosotros no leemos la Biblia, no escudriñamos las Escrituras, pues al final nos pasará como a Isaac, ¿verdad? Si no aprendemos a leer, porque bueno, una cosa es que podamos memorizar, ¿verdad? Pero el memorizar versículos y el que nos sepamos versículos no significa que estemos en presencia de Dios o en comunión con Dios. Todo lo contrario, porque si no lo practicamos, uno puede saber mucha Biblia, pero si no la practica, digamos, es una forma de una ceguera espiritual, ¿verdad? Como por ejemplo, no poner también las cosas de Dios, anteponer y poner por delante nuestros propios deseos, nuestras propias cosas antes que las cosas de Dios, como vemos aquí por ejemplo como con Rebeca, ¿verdad? Que ella pues en vez de no hacer lo que hizo, la trama que montó, ese engaño, y dejar en Jehová, por ejemplo, como orar, ¿verdad? Interceder, sino que simplemente dijo, no, yo tengo que actuar de esta manera, ¿verdad? Entonces vemos que no confiamos en Dios, no confía uno en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces podemos saber mucha Biblia, pero no la ponemos en práctica, no confiamos en Dios. Y bueno, vamos a orar, ¿verdad? Y que nos sirva de ejemplo, ¿no? Todas estas cosas, ¿verdad? Y pues nada, vemos que la Biblia pues nos presenta aquí ejemplos, ¿no? de todos estos hombres que tenían sus virtudes, pero también tenían sus errores, ¿verdad? Sus defectos. Y vemos que al final pues cuando vemos todas estas cosas en estos hombres, pues vemos al final que nos podemos identificar, ¿verdad? Muchas veces nos identificamos con ellos y vemos en realidad pues que el único perfecto es Dios, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos nuestros defectos.
Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y bueno, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Papá de los cielos, por tu inmenso amor, por tu misericordia y por todas tus bondades. Yo en el precioso nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por derramar de tu amor, de tu misericordia sobre nuestras vidas, Papá de los cielos. Gracias, Señor, porque tú has puesto de ejemplo, Papá, la vida de todos estos hombres, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en Corintios, que todas estas cosas sucedieron como ejemplo, Señor, y están escritas para enseñanza para nosotros, Papá. Como dice tu palabra, para que todo el que crea y que esté firme, que tenga cuidado y no caiga. Gracias, Señor, porque todas estas cosas nos sirven como ejemplo, Papá. Aquí nos damos cuenta, Señor, nos damos cuenta en tu palabra, Señor, que hay cosas que no están bien, Papá de los cielos, como el engaño, ¿no? Como engañar, Señor, como una esposa y un hijo engañan a su padre, ¿verdad? Y vemos que a pesar, Señor, de que tú ya lo habías prometido, vemos que ellos no hicieron caso, Señor. Rebeca inventó una trama, Papá, porque igual no confiaba en ti, Señor. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, Papá. Queremos actuar por nuestra propia cuenta, porque a veces a lo mejor no confiamos demasiado en ti, Señor. Aquí vemos como tú lo habías prometido a esta mujer, que su hijo Jacob iba a ser bendecido. Pero vemos que ella actúa por su propia cuenta. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Actuamos por nuestra propia cuenta. A veces nos confiamos en ti y queremos hacer las cosas por nuestras propias manos, Señor. Y a veces pues perdemos, Papá, porque sabemos que lo que hacemos no está bien, porque no aprendemos a escuchar tu voz, Señor, a dejarnos guiar por ti, a aprender a confiar en ti, amado Rey. Pero te damos gracias, Señor, porque cada día que pasa queremos poner nuestro corazón, nuestra mirada en ti, amado Rey, en nuestro único Dios, en ese Dios que nos promete y nos da tantas promesas, Señor. Y nos apoderamos de todas esas promesas, Papá de los cielos, y confiando en que tú eres Dios y tú actúas y harás, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, un día más, porque estamos aquí delante de ti, amado Dios. Estamos delante de ti, dándote toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación que te mereces, Papá de los cielos. Tú eres el único digno, Señor. Y gracias, Papá, por hablarnos hoy, Señor, para que no caigamos en más errores, Señor. Para que, como dice tu palabra, que para corregir el mal no hay que hacer más mal, Señor, sino del bien. Y te damos gracias, Señor, por todas tus enseñanzas, Papá de los cielos. Te damos gracias por todas esas enseñanzas, Papá. Yo te alabo y te bendigo, hermoso Rey. Yo te doy gracias, Papá, por la vida de cada persona, Señor, de cada miembro de esta iglesia, Papá, de esta congregación. Que tú los cuides, los protejas y los bendigas, Señor. Que tú bendigas su familia. Que sean, Papá, abriendo las ventanas de los cielos y llenándolos, Señor. Y derramando mucha abundancia sobre la vida de cada uno de sus familias y de sus hogares, Papá de los cielos. Gracias, Señor, porque a pesar de que todavía estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, vamos a ver tu mano santa y poderosa, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos, Papá de los cielos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.